Muy buenas tardes, apreciados hermanos y también amigos que están con nosotros en esta tarde, en esta reunión virtual de predicación del Evangelio. Damos gracias al Señor porque nuevamente, a pesar de todas las circunstancias, podemos llevar esta reunión de predicación del Evangelio. Vamos a comenzar esta reunión del Evangelio compartiendo un himno en pantalla. Bueno, después de haber escuchado este himno, vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir a nuestro hermano Edgardo si nos puede encomendar al Señor en oración para pasar a la predicación del Evangelio. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre celestial, te damos gracias por estos momentos que podemos estar en tu santa presencia por medio de la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a este mundo para anunciar
el camino de salvación, para presentar a los hombres el regalo divino, su persona bendita, entregada allí en aquella cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, llevando nuestro pecado, para que por medio de su muerte y su sangre preciosa derramada allí en aquel madero, pudiésemos ser limpiados de nuestro pecado, de toda nuestra maldad. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más tu divina gracia se manifiesta sobre esta humanidad, sobre esta tierra, rogando al pecador que se vuelva a Dios, que reconozca que merece el justo juicio de tuyo, pero que el Dios bendito ha provisto el medio para que vuelva a su presencia. Y rogamos por ello, para que en esta tarde toda alma que esté escuchando tu palabra y que no tiene a Cristo en su corazón, pueda abrir su corazón y recibir esta palabra bendita, esta palabra que trae vida y salud para todo aquel que escucha. Bendice también a cada uno de tus hijos para que nuestra fe sea renovada, fortalecida cada día. Encomendamos a nuestros hermanos que han de exponer tu santa palabra, que los guíes y les des la sabiduría para ello. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a nuestro hermano Edgardo por la oración en esta tarde. Bueno, en esta tarde les quiero invitar a leer, por favor, en Lucas, el capítulo 18, versículo 35. Lucas 18, versículo 35, un pasaje bastante conocido, ¿cierto?, por todos nuestros hermanos y también por nuestros oyentes en esta tarde. Lucas 18, versículo 35. Dice las Escrituras: acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hasta aquí en la lectura en esta tarde. Como ya lo hemos dicho, ¿cierto? Un pasaje muy conocido por todos nosotros y también por algunos de nuestros amigos. Pero en esta tarde, ¿cierto?, que quisiéramos nuevamente predicar el Evangelio, aquel Evangelio de Jesucristo. Y cuando decimos de Jesucristo es porque el Evangelio, o un anuncio alegre, habla acerca, ¿cierto?, de Jesucristo. Así que hoy queremos hablar acerca de estas buenas noticias de Jesucristo, que están preparadas para nuestros amigos, ¿cierto?, que nos pueden dar bien en esta tarde, nuestras amigas que nos acompañan en esta tarde. Lo primero que buenas noticias, ¿cierto? O como lo hemos dicho, este anuncio alegre, que la persona
bendita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, amigo, amiga? Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Y nosotros podemos preguntar en esta tarde, ¿tú las crees? Dice la Biblia, la palabra de Dios, en Romanos, el capítulo 10, el versículo 13 y 14, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí? Es muy interesante este versículo, porque en esta tarde vamos a predicar el Evangelio. Y es interesante el párrafo, ¿cierto?, que hemos leído en esta tarde. Lo primero que hemos leído en esta tarde, y que por el relato un poco más atrás, desde el capítulo 31 del capítulo 18, vemos que el Señor Jesucristo iba hacia Jerusalén con un propósito específico. Y es ahí, en el capítulo 18, el versículo 31, que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos todo lo que iba a suceder en Jerusalén. Así que este era el contexto de este relato. El Señor debía pasar por Jericó para llegar a Jerusalén. Y sabe, en su omnisciencia sabía que se encontraría con este ciego. Bueno, en esta tarde es el deseo, ¿cierto?, de tomar algunas cosas de este pasaje en provecho del tiempo. Hay pequeñas palabras las cuales podemos ver y podemos aplicar, ¿cierto?, a la vida de usted, amigo, de usted, amiga, que nos está viendo en esta tarde. Para desarrollar esto, me gustaría, ¿cierto?, ver algunos verbos que aparecen aquí y que nos dan luz a lo que pasó con este ciego. El versículo 35 del párrafo que ya hemos leído, ¿cierto?, dice que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Quisiera detenerme, ¿cierto?, en este verbo que dice que estaba sentado. Bueno, a lo mejor a nuestros amigos y amigas que nos están viendo en esta tarde, no significa nada o no significa mucho, ¿cierto?, esta frase con este verbo. Pero sabe, si lo aplicamos a su vida, a la vida de usted, amigo, le hará sentido. Lo que dice aquí las Escrituras es que vemos a este ciego sentado junto al camino. Vemos, ¿cierto?, a este ciego en una condición. O sea, esta condición de este ciego era sentado al camino mendigando. ¿Sabe? Creo que esta postura de este ciego muestra, ¿cierto?, que este ciego estaba sentado sin ningún sobresalto, tranquilo, en esta vida que él tenía, que era pedir limosna. Ahora,
si pudiésemos llevarlo, ¿cierto?, a aplicarlo a la vida de los inconversos, a la vida de nuestros amigos o amigas que nos están viendo en esta tarde y que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador, les vemos en una condición de pasividad para las cosas espirituales. ¿Sabe? Este ciego estaba sentado en el camino y toda la gente transitaba por ese sector, pero él estaba sentado pidiendo limosna. Pero ¿sabe? El inconverso también está en esta condición, sentado en una pasividad para las cosas espirituales. El inconverso tiene apatía para con las cosas del Señor, tiene una indiferencia para las cosas del Señor. El inconverso está sentado o está puesto, ¿cierto?, en una zona de confort, sin que le preocupe qué pasará cuando parta a la eternidad. ¿Saben? Es tan grande la pasividad del hombre para las cosas espirituales que ni siquiera piensa en Dios. Y eso tampoco le permite buscar a Dios. El versículo 36 también es interesante porque también hay otra palabra que es interesante poder profundizar un poco. 36 dice, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. ¿Sí? ¿Sabe? Este ciego oyó lo que sucedía en el camino. ¿Sabe? Es interesante lo que dice aquí porque Dios proveyó al hombre del oído para que oyera y escuchara. Porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Aquí el relato dice que el ciego al oír, o sea, utilizó su oído para percibir el ruido de la multitud. Creo yo que todos hacemos esto mismo. Percibimos los ruidos con nuestro oído mediante, ¿cierto?, lo que sucede a nuestro alrededor. Esta palabra es muy acertada en este versículo, pero si lo llevamos nuevamente, ¿cierto?, a su propia vida, a la vida de los inconversos, usted, aparte de oír, debe también escuchar. En otras palabras, usted debe prestar atención a lo que oye. Hay dos actos importantes de este ciego, ¿cierto? Oyó y preguntó qué era aquello. Y lo vemos en este versículo 36. ¿Sabe? Si lo llevamos nuevamente a la vida del inconverso, nosotros esperamos que el día de hoy usted pueda oír, pero también que escuche mediante sus oídos el mensaje de salvación. Nosotros pensamos, ¿cierto?, constantemente y oramos por las personas que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador personal para que ellos puedan tener esta oportunidad de recibirle como su Salvador. Y preguntamos en esta tarde cuál será su actitud. ¿Sabe? Este ciego oyó y preguntó qué sucedía. Ahora nosotros podemos también preguntarle si usted oirá. ¿Cuál será su actitud? Preguntará, ¿qué es esto que estoy escuchando? Bueno, nosotros esperamos que usted se lo pregunte. Porque, ¿sabe? Afecta directamente a la salvación de su alma. El versículo 37 y el versículo 38 habla acerca de lo que sucedió. Dice el versículo 37, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. El versículo 38 dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Este ciego escuchó, oyó lo que estaba sucediendo.
y preguntó qué era aquello. Y dice que la multitud que estaba y que pasaba por ahí le dijo que era Jesús de Nazaret el que pasaba. ¿Sabe? Él escuchó y entendió. Y dice aquí las Escrituras que dio voces, gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por el tiempo no profundizaremos, ¿cierto?, en lo que significa este título que el ciego pronunciaba. Pero sí podemos decir que él reconoció en Jesús que él era el Hijo de Dios. Pero más importante en esta tarde es la acción que este ciego realizó. Oyó, preguntó y actuó. Y esta la palabra es importante, porque él no se quedó sentado cómodamente en el camino, sino que él oyó, preguntó y actuó. O sea, en otras palabras, oyó, preguntó qué era aquello, le dijeron que pasaba Jesús y él actuó. Él comprendió inmediatamente que necesitaba que aquel hombre que pasaba por ahí, Jesús de Nazaret, entendió que aquel era el Hijo de Dios y que él solo le podía sanar. Podemos hacer un pequeño acto y volvamos nuevamente a aplicarlo a la vida de usted. Yo le pregunto en esta tarde cuántas veces usted ha escuchado el Evangelio. Y nosotros esperamos, ¿cierto? Y lo vuelvo a repetir, ¿se ha preguntado qué es esto de lo que ha escuchado? Nosotros esperamos que usted comprenda su condición espiritual y que necesite al Señor Jesucristo en su vida. ¿Sabe? El Señor Jesucristo en este momento está pasando por su vida. Usted le está oyendo. Le está oyendo mediante su palabra. ¿Querrá dejarle pasar sin decir: Cristo, sálvame? ¿Querrá dejarle pasar sin decir: Cristo, te necesito? Sé que solo tú me puedes salvar. Este ciego sabía que le podía sanar. Y si lo llevamos a la parte espiritual, nosotros esperamos que usted esta tarde pueda entender que solamente el Señor Jesucristo tiene salvación. No hay otro camino en donde usted puede venir al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en esta tarde, si usted ha escuchado, si usted comprende lo que aquí se está diciendo, el Señor Jesucristo está pasando por su vida. Y nosotros esperamos que usted no le deje pasar. O su oído está cerrado, o su oído espiritual, ¿cierto?, está cerrado. ¿Sabe? Si usted está escuchando este mensaje del Evangelio en esta tarde, el próximo paso que usted debe dar es actuar. Como este ciego. Él oyó, él escuchó y actuó. Y nosotros esperamos, amigo, amiga, en esta tarde que usted pueda actuar. Dice el versículo 39. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? El versículo 39 dice que la multitud le hacía callar. Pero él más gritaba, él más alzaba su voz. Necesitaba que el Señor, necesitaba que Jesús le escuchara. A pesar de todo el ruido que había de la multitud, a pesar de que la multitud lo hacía callar,
este ciego cada vez gritaba más alzaba su voz, porque necesitaba que Cristo le escuchara. El versículo 40 dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe? El Señor Jesucristo está esperando que usted clame por salvación. ¿Sabe? Este ciego clamó, entendió quién iba pasando, comprendió mediante su oído al escuchar que aquel que pasaba era Jesús de Nazaret. Sabía que él le podía sanar. Bueno, nosotros esperamos en esta tarde que usted también clame por salvación. ¿Sabe? Cuando usted lo haga, déjeme decirle que Él, el Señor Jesucristo, se detendrá a escuchar su voz. Se detendrá a escuchar aquel corazón humillado y contrito, como dice el Salmo 51, el versículo 17. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe? Marcos, el capítulo 10, el versículo 50, aclara un poco más, ¿cierto? El relato de este ciego. Tiene más detalles, Marcos. Y este ciego, ¿cierto? Genera una acción. Clamó a Jesús. Pero una vez, ¿cierto? Que el Señor se detuvo. Una vez que mandó a traerle a su presencia. Es un versículo. Tuve un pequeño corte del internet, pero bueno, ahí parece que estoy de nuevo con ustedes. Bueno, retomemos. Lo primero que hizo este ciego, ¿cierto?, fue arrojar su capa. Y es interesante este versículo porque es hermoso. Es hermoso porque cuando él arroja su capa o su manto, ¿sabe? Para un judío, lo más importante era su manto. Era todo lo que era. Era muy importante el manto en tiempos del Señor Jesucristo. Y los judíos, ¿cierto? Lo más importante para ellos era su manto. Así que cuando el ciego hace esta acción, está tomando, ¿cierto? Está tomando una tremenda convicción de renunciar a todo lo que él era, a todo lo que había visto en su vida, lo que había pasado en su vida. Arrojó su manto y dice que se levantó y fue a Jesús. Bueno, podemos nuevamente aplicarlo a la vida, ¿cierto?, de las personas que nos escuchan en esta tarde. Habíamos dicho, ¿cierto?, que después de escuchar, después de comprender que necesita a Cristo en su vida, debe seguir sentado dejando pasar a Cristo por su vida y no asirse de él. Por supuesto que no. No es ese el camino que usted debe tomar. Usted debe actuar, debe ponerse en acción. Así que el próximo paso es venir a Cristo. Así como este ciego lo hizo, se levantó,
después de haber escuchado quién pasaba, después de haber comprendido de que aquel era el Hijo de Dios, después de haber comprendido de que necesitaba ser sanado, usted, amigo, en esta tarde, debe venir a Cristo. Debe arrojar todo lo que lo ata a este mundo. Así como este ciego arrojó su manto, usted debe arrojar todo lo que lo detiene, todo lo que lo ata a este mundo. Amigo, amiga, que nos escuchas en esta tarde, levántate y ve a Cristo. Levántate y ve a Cristo. El versículo 41, el versículo 42 y el versículo 43, vemos el desenlace de esta historia. Jesús le preguntó al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y nos preguntamos, ¿cierto? ¿Acaso el Señor no sabía lo que necesitaba este ciego? ¿Acaso no sabía que él pasaría por Jericó? ¿Acaso no sabía el Señor que se toparía con este ciego? El Señor de mucho antes ya la había visto. Sabía que estaba en el camino. Sabía que estaba mendigando. Conocía su situación. Conocía su corazón. Conocía su enfermedad. Y conocía lo que él necesitaba. Así que cuando el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Lo que esperaba el Señor, lo que esperaba el Señor de este ciego era escuchar de su propia boca que necesitaba ser sanado. ¿Qué dijo el ciego? Que reciba la vista. Que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Es eso lo que dice el relato. Pero si lo volvemos a aplicar, ¿cierto?, a la vida de los inconversos, a la vida de aquellas personas que nos están escuchando en esta tarde, podemos decirle que usted debe arrojar, como ya lo hemos dicho, todo lo de su vida. Y esperamos que usted se levante. Y esperamos que usted venga a Cristo. Pero sabe, si usted viene a Cristo, debe venir con un propósito. Y el propósito para venir a Cristo es confesar sus pecados delante de Él. Clamar por salvación. Reconocer delante de Él que está perdido. Reconocer delante de Él que es un pecador. ¿Sabe? ¿Acaso el Señor no sabe lo que usted necesita? Sí, por supuesto que sí. Así como este caso del ciego, el Señor también sabe lo que usted necesita. Pero Él también quiere escuchar de su propia boca que usted es un pecador, que usted ha vivido lejos de Él, en delitos y pecados en este mundo, que necesita ser salvo, necesita salvación. Él quiere escucharlo de su propia boca. ¿Sabe? Es muy fácil creer en forma intelectual. Es muy fácil. Pero confesarlo con nuestra propia boca es lo más importante delante de Cristo. ¿Sabe? Hay un versículo en las Escrituras que está en Romanos, con tu boca, que Jesús es el Señor, Él levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón confiesa para salvación, ¿sí? Con la boca se confiesa
para salvación. ¿Sabe? Es interesante esta frase que el mismo Jesús le dice a este ciego: recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Sabe? Este ciego produjo una acción, produjo una consecución, o produjo, ¿cierto? O consiguió algo. ¿Qué consiguió este ciego? Bueno, recobró su vista. Es eso lo que sucedió con este ciego. Este ciego consiguió recibir su vista. Fue sano de esta enfermedad. Y yo le pregunto en esta tarde, amigo, amiga, ¿será porque era bueno este ciego que recibió su vista? ¿O porque Jesús quiso sanarlo? No, déjeme decirle que no. No fue sano por ser bueno, ni menos porque el Señor quiso sanar. ¿Sabe? Este ciego recobró su vista porque depositó su fe en aquel que era el único que le podía sanar. Y es por eso que el Señor le contesta: recíbela. El versículo 42. Jesús le dijo: recíbela. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Y qué es de tu vida, amigo, amiga, en esta tarde? Hemos ido aplicando, ¿cierto?, todo lo que este relato dice acerca de este ciego con tu propia vida. Cuando usted, amigo, en esta tarde confiesa a Cristo como su Salvador, reconoce que necesita salvación, reconoce que necesita ser perdonado de esta gran enfermedad que es el pecado, porque estamos hablando en forma espiritual. Usted está enfermo con esta enfermedad que es el pecado. Usted, cuando confiesa a Cristo como su Salvador, está depositando su fe en la única persona que lo puede hacer, en la única persona que le puede salvar. ¿Sí? Cristo. Solo Él le puede salvar. Si usted viene a Él, como lo hizo este ciego, encontrará salvación y encontrará perdón de pecados. Bueno, para terminar y para concluir en esta tarde, nosotros os rogamos que vea el ejemplo de este ciego, que vea lo que sucedió con este ciego, pueda comprender, pueda analizar lo que sucedió con este ciego y aplíquelo a su vida y siga estos pasos. ¿Sabe? El ciego estaba sentado, tranquilo, pidiendo limosna, pero al oír que pasaba Jesús, comprendió que él era el único que podía sanarle e inmediatamente comenzó a clamar. Y Jesús le mandó a traerlo a él y se quitó su manto. Se levantó y fue a Cristo. ¿Qué encontró este ciego? Encontró sanación de parte de Jesús. ¿Sabe? Usted también puede y debe hacer lo mismo. Usted también está sentado fuera de la puerta, que es Cristo, sin entrar. Pero hoy ha escuchado acerca de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. ¿Qué le queda por hacer? Despojarse de todo. Despojarse de su vida. Despojarse de todo lo que lo ata a este mundo. Levantarse e ir a Cristo, en donde encontrará salvación para su alma y perdón de pecados. Venga a Cristo. Él es el único que le puede salvar.
Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Vamos a pedirle a nuestro hermano don René si nos puede encomendar al Señor en oración para dar término a esta reunión. Buenas noches, hermano. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, don René. Ya. Vamos a orar. Padre Santo y Dios nuestro, te damos gracias, Padre, al término de este día. Te agradecemos, Padre, por tu palabra que hemos escuchado, palabra que en un tiempo también nosotros no la entendíamos. Y Padre, gracias porque has quitado esa venda que tenían nuestros ojos. Hemos podido mirar hacia la cruz de Cristo, donde está la salvación. Padre Santo, rogamos que tu palabra caiga en buena tierra en este día, en los diferentes lugares donde se predica el Evangelio, estas buenas nuevas que han venido del cielo. Bendice tu palabra en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Queremos, Padre, pedir nuevamente por nuestros hermanos que están allá en Ucrania, pedirte por las personas que viven en ese lugar y que están saliendo a otros países, emigrando. Padre, tus cuidados y pedirte por esta guerra, Padre, para que se termine pronto. Sabemos que estas cosas tienen que pasar porque están escritas en tu palabra. Pensamos en los que están sin Cristo, sin salvación, que puedan mirar al cielo, puedan mirar hacia la cruz de Padre, gracias por todas las bendiciones recibidas en este día. Queremos rogar tu cuidado para esta noche y para todos. Queremos quedar encomendados en tus manos, agradecidos en el precioso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias a nuestro hermano René en esta tarde por la oración para dar término a esta reunión. Estábamos un poco complicados, ¿cierto?, con la conexión a nuestro canal de YouTube. Efectivamente, la reunión no está siendo subida directamente al canal. Estamos grabando esta reunión para luego, posteriormente, una vez se normalice, ¿cierto?, este canal de YouTube, poder subirla. Así que, en ese sentido, estamos solamente grabando esta reunión. Bueno, vamos a dejar de grabar, pero antes de la reunión, martes, ¿cierto?, a las 20 horas de la palabra, estará nuestro hermano Moisés, que por ahí lo con nosotros. Así que le esperamos a todos los hermanos, ¿cierto?, acompañar a nuestro hermano el día martes a las 20. Vamos a grabar. Micrófono